Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Con 79 votos a favor, 73 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la cuestión previa en el marco de la acusación constitucional en contra del presidente Piñera. Deje explicar un segundo porque es contraintuitivo el término. La cuestión previa es la que pone la defensa del acusado, es decir, que cuestiona la acusación. Eso es, tratan de cuestionarla. Por lo tanto, eso es lo que hoy se aprobó, la cuestión previa. Por lo tanto, la defensa, por así decirlo, del presidente Piñera gana en esta primera instancia, ni siquiera pasa a la Cámara de Diputados a que voten. O sea, previamente esta acusación fue desestimada. Esto lo que buscaba finalmente, o lo que se conseguía, es una destitución. Como ocurre en el caso de los ministros, por ejemplo. Distinto al caso del ministro Andrés Chadwick ayer, porque no es ministro, no se le puede destituir. Sí, la finalidad es la misma, 5 años sin poder ejercer un cargo público. Bueno, con esto no se analizará entonces el fondo de este libelo acusatorio que buscaba responsabilizar al mandatario por violaciones a los derechos humanos cometidos desde el estallido social, además de acusarlo de comprometer el honor de la nación y de haber infringido la Constitución y las leyes, cosa que cualquier autoridad jura resguardar, ¿no es así? Bueno, este escenario había sido previsto luego de que parlamentarios de la Democracia Cristiana y el Partido Radical adelantaron que no respaldarían la acusación, argumentando que esta no contaba con los requisitos de admisibilidad. Finalmente, 4 legisladores demócratas cristianos, 3 integrantes del Comité del Partido Radical y un diputado independiente acogieron esta cuestión previa, es decir, cuestionar la acusación y desestimaron entonces el libelo contra el presidente Piñera. Tras conocer la votación, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, manifestó que es positivo que se imponga el derecho, los argumentos y la deliberación democrática que hizo la Cámara de Diputados al rechazar la acusación constitucional, incluso en su fase previa. Desde la oposición, la diputada Carmen Hertz, una de las impulsoras de esta acusación, cuestionó que se haya avalado la impunidad, según ella, de la derecha, y aseguró que buscarán otras vías para que se determine la responsabilidad del mandatario. Recordemos que el Partido Comunista, al cual pertenece la diputada Carmen Hertz, está desde el día 19 de octubre, el día siguiente que estallara este malestar social, hablando, exponiendo y esbozando la posibilidad de que el presidente Piñera abandone su mandato antes de 2 años de cumplir su llegada al Palacio de la Moneda. Así están las cosas en la política. Termina esta semana muy marcada por las acusaciones constitucionales, con resultados disímiles para el exministro Andrés Chadwick, como usted ya lo sabe, y para el presidente Piñera, entonces, que no avanza la acusación. Vamos a la pantalla. La pregunta del día tiene que ver con, o más bien se le plantea, si crees que habrá nuevas acusaciones constitucionales, porque hay algunos que establecen que se abre una temporada de acusaciones, por así decirlo. Bueno, si usted cree que sí o cree que no, allí está la posibilidad de responder. Y nos vamos a la mesa porque tenemos un estupendo invitado que nos trae un libro que es muy atingente a las cosas que pasan, pero con una mirada más de largo plazo. Nicolás Izaguirre, ex multiministro, porque nos vamos a hacer todo el rato todas las carteras que ha estado en describirla. Como el multicarrier. Multicarrier. Estuvo a cargo en el Fondo Monetario Internacional del Hemisferio Sur, no en Chile, pero sí occidental. Hemisferio Occidental se llama. Sí. Y bueno, ella está mucho cargo. Nicolás, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí, Nicolás. Gracias a ti por invitarme, Matías. Y por traer desigualdad. Partamos diciendo que Desigualdad, raíces históricas y perspectiva de una crisis, un libro que estaba listo antes del 18, ya entrando al horno, y alcanzó justamente a ayornarlo un poco. ¿Qué se alcanzó a hacer este libro para que no quedara desfasado? Bueno, tuve 2 días para, digamos, poner al final. Bueno, explotó. Claro, ¡Pum! En el epílogo. Claro, ¡pum! Y una introducción. Claro. Estuvo esto. Pero interesante porque ¿cuánto tiempo se trabaja un libro de este nivel? La bibliografía son más páginas que un capítulo entero para hacer algo que justamente venía explicando lo que estamos viviendo, que eso es interesante, ¿no? Bueno, en tierra derecha, o sea, comenzar a leer, fichar, escribir, me tomó 1 año y medio. Pero yo he venido reflexionando en torno a este tema por varios años. Claro. Bueno, a ver, las raíces de esta desigualdad, y las raíces en este libro, que es una travesía muy interesante, no solamente está la travesía de Chile, que se llama el capítulo, sino que es comparativo con el mundo, buscando raíces comunes a qué es lo que ocurre allí,
para aprovechar estos 15, 20 minutos, ¿cuál es la raíz de la desigualdad en los países en general? Bueno, primero una mala noticia, después una buena. Y voy a tratar de ser bien sucinto. El fenómeno, Matías, de la conquista de América por parte de los españoles es un fenómeno que no había tomado nunca lugar en la humanidad antes. Y la razón es que durante todas las civilizaciones antiguas, que fundamentalmente pertenecían a Europa y Asia, que están unidas por tierra, los geógrafos llaman Eurasia, no hacia África, que queda desconectada por el desierto de Sahara, nunca se imponían totalmente unas sobre otras. Entonces, tú tienes desde la antigüedad a los asirios, tienes a los persas, después tienes a los egipcios, los chinos por otro lado, tienes después a los griegos, los macedonios, después los romanos, y todos estos imperios a su vez... Culturas que van subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Pero siempre había algún vecino posiblemente más guerrero, que eran típicamente los jinetes de las estepas, que son los de Gengis Khan, los mongoles, los hunos de Atila, que los están asolando. O sea, son todos imperios muy jerárquicos, pero no había una diferencia que significara que uno se pudiera imponer definitivamente sobre otro. Por ejemplo, esto es muy manifiesto en Europa. Europa, después del Imperio Romano, que comienza a decaer en la práctica desde la época de Cristo, bueno, Europa queda transformada después en el feudalismo, y hay muchos intentos después del Imperio Romano por construir un imperio en Europa, o sea, porque un pueblo domine a los otros, y todos terminan fracasando. Está el del Imperio Romano de Oriente, que lo intenta, no lo puede. Después está Carlomagno, después están los Habsburgo, que es muy importante, que son españoles, junto con Austria, y finalmente Hitler. Pero ninguno puede sojuzgar uno con otro. O sea, eran luchas relativamente parejas entre pueblos que han estado interconectados desde la antigüedad. ¿Qué sucede cuando finalmente los españoles, cierto, gracias al progreso de la navegación, llegan a América Latina junto con los portugueses y después los ingleses y compañía? Que el desequilibrio de fuerza es completamente brutal por primera vez en la historia de la humanidad. ¿Y por qué se produce esto? Es muy lindo esta historia, porque cuando los sapiens cruzaron por el estrecho de Bering a América, es al final del Plioceno, entonces la Tierra se comienza a calentar, se derriten las capas de hielo arriba y los sapiens de América quedan completamente desconectados, separados. Entonces todo el desarrollo que tiene lugar en esta gran masa que es Eurasia no llega acá. Además, los que pasaron para acá son preagrícolas. Entonces, todo el desarrollo que existe en esa parte del territorio, por tanto, eran transhumantes probablemente. Claro. No se transmite para acá. Y no obstante que nosotros habíamos tenido a los mayas, ¿cierto?, a los aztecas y los peruanos, iban 6.000 años atrás en temas de desarrollo. Entonces, cuando llegan los españoles, el sometimiento es completamente brutal. Llegan con otro nivel de armas, llegan con otro nivel de fuerza. O sea, acá no conocían el hierro todavía, conocían el bronce, pero no conocían el hierro. Y ellos con caballos, con cañones, con arcabuces que disparaban balas. Entonces, toda América Latina está completamente basada en que una civilización dominó incontrastablemente a otra. Diferencia. Súper interesante. Entonces, alguien me preguntará, bueno, ¿y por qué Estados Unidos y Canadá? Bueno, es muy importante entenderlo. ¿Y por qué Australia y Nueva Zelanda, Oceanía también queda desconectado de Eurasia? Por una razón muy simple. Porque la densidad de población de Canadá y Estados Unidos era bajísima. Fueron los que llegaron al final porque los ingleses no eran tan poderosos como los españoles cuando llega Colón. Entonces, esas son civilizaciones básicamente de europeos que se asientan en esos terrenos. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Australia. Por tanto, no hay el subjugamiento de una civilización por otra. No, para nada. Son granjeros que comienzan a labrar la tierra y a desarrollarse por sí mismos. Son sociedades, Matías, desde el principio igualitarias. La de acá es una sociedad en que una oligarquía se impone. ¿Cómo se construyen todas las capas altas de América Latina? Son totalmente monárquicas. O sea, la monarquía española o portuguesa les da las tierras y las minas a los conquistadores que vienen para acá y les da la hacienda, la mita, el cuatequil, que es obligar a los indios a trabajar para ellos. Y mientras la le pagan... fundación. Entonces, cuando dicen no son 30 pesos, son 30 años, no, son 12.000 y más exactamente 500 años. Y tiene que ver... Esa es la parte mala, porque es sacarse de encima. A los europeos les tomó miles de años,
y eso que eran más parejos. Sacarse de encima esta raíz tremendamente asimétrica ha sido extremadamente difícil. En Latinoamérica parece no habérsela sacado definitivamente aún. No, eso es lo que se llama la trampa de los ingresos medios. ¿Cuál es la buena noticia? Porque tú debes estar con ganas de volver a lo concreto. No. La buena noticia es que en un estudio serio comparado, que el que yo intento hacer, el que más se ha sacado esta falla geológica oligárquica es Chile. El que está más avanzado en ese proceso. Pero todavía estamos muy lejos del sur de Europa en términos del tipo de instituciones, de la igualdad de oportunidades, de los abusos, etcétera, etcétera. ¿Se puede decir que en la sociedad más meritocrática, donde tú avanzas de acuerdo a lo que tú llevas en tu mochila? Claro, si alguien nos está oyendo, va a decir, como decía Camilo Escalón, aquí fumaron estos tipos. Porque, claro, aquí la meritocracia no es exactamente lo que tú ves todos los días. Pero en términos relativos a otros, sí, se entiende. Ahora, es mejor. Desde muy temprano el Cono Sur tiene esta particularidad. No sé si es Uruguay, Argentina y Chile. Y Chile en particular... Lo que tiene una razón histórica preciosa y muy clara. La densidad de población en el Cono Sur es relativamente más baja. Y además no habían muchos minerales preciosos. ¿En qué están preocupados los Habsburgo cuando llegan acá, que quieren invadir Europa? De los metales preciosos. Entonces, ¿cuáles son los que sufren realmente mucho? Perú y México. Y algo Colombia, que es donde hay metales preciosos y abundancia de población. Todavía había virreinatos, por lo Claro, demás. a nosotros nos dejaron un poquito... Y de hecho, por ejemplo, cuando Napoleón invade España, cae Fernando VII y se produce la independencia, claro, que las independencias no son tan heroicas, es porque se produjo un vacío de poder gigantesco porque Fernando VII, el rey, lo habían sacado. Claro, don Pepe Botella. Exactamente. Las oligarquías acá en el Cono Sur eran las menos godas, se llama, de todas, las menos cercanas a los españoles. Entonces, efectivamente, el Cono Sur tiene una característica distinta. Además, tiene un clima templado, y es en el clima templado en Europa y en Asia donde se formaron las civilizaciones. ¿Y qué es esto de las trampas de los ingresos medios y cuál es ese techo que tenemos y cómo se supera? Chile no lo ha podido superar, ¿no? Yo le llamo también trampa de la oligarquía o trampa de la desigualdad. Lo que se conoce es que son países, tú miras ahí las estadísticas, impresionantes. Sí, nosotros sí. venimos, la mitad de la tabla de posiciones del desarrollo mundial desde hace 200 años. Nos despegamos un poquitito, caemos. Nos despegamos, es como un imán que actúa y no podemos salir de la posición media. Nunca nos desarrollamos. Y sí hay algunos que han cruzado para arriba, como Corea, como Irlanda, como Japón. Claro, como Japón. Bueno, hay varios casos que mencionas. Claro. Aquí. Entonces, ¿por qué tenemos...? ¿Qué nos tira abajo? ¿Qué no nos logra hacer? América Latina no es la primera que tiene la trampa del ingreso medio. La tuvo también China, la tuvo también Turquía, el Imperio Otomano. Básicamente las sociedades que son muy estratificadas, con una élite pequeña que manda a todos los demás, no es capaz de desarrollar. Ese es el punto común que tú encuentras en las sociedades que... Y no solo lo encuentro yo, o sea, esto lo ha investigado La evidencia. Landes, que fue profesor mío en Estados Unidos, David Landes, un gran historiador económico. Después, en fin, están todos los de la corriente más biológica evolutiva, como Jared Diamond, o el mismo Harari, o Ian Morris. ¿Se mantiene, Nicolás, a tu juicio? O Acemoglu y Robinson ahora más. Claro. Tú sostienes que esta estructura oligárquica se mantiene exactamente igual ahora, ¿no? Es parte de lo que tú narras ahí. Mira, hay un premio Nobel de Economía que es una de las, yo creo, economistas más importantes. Es más, dices que la Constitución del 80, y quiero ir ahí porque eso hoy es una... Lo mencionas, la Constitución del 80 infunde una matriz oligárquica que se mantiene hasta hoy. Así es. A ver, ¿qué? Mira, el que desarrolló más esta teoría, que es la evolución de las instituciones, el Premio Nobel de Economía del año 94, que es Douglas North. Y él dice que las instituciones, una vez que se crean, es muy difícil desmontarlas. Lo que se llama, tienen rendimientos crecientes. Y hay ejemplos. Por ejemplo, tú sabes que eso de que la máquina de escribirte, las letras están QWERTY, es lo más ineficiente que hay del punto. Pero eso partió porque inicialmente, para que las cosas picaran en el papel, tenían que estar a una distancia tal que no se cruzaran. Pero una vez que se estableció el QWERTY, anda a desmontarlo. ¿Me estoy explicando? Sí, perfecto. Entonces las instituciones tienen esa tendencia a la inercia tremenda. Es muy difícil desmontarla. O sea, esto se montó
antes de la independencia, se montó en la colonia acá. Por supuesto. Con las encomiendas, con las grandes haciendas. Matías, eso es lo que tú narras aquí en el libro. China estuvo a la vanguardia del mundo durante 1000 años, entre el año 500 después de Cristo y el año 1500. Y ahí estuvo un bajón. Pero nunca pudo prevalecer porque era brutalmente, el imperio celeste, brutalmente oligárquica. Entonces tú no te logras desarrollar cuando tienes esta estructura. ¿Cuándo comenzó el mundo realmente a desarrollarse? Con la revolución industrial. ¿Y por qué se produce la revolución industrial? Por razones que son históricas, porque la peste negra dejó a Inglaterra y Holanda prácticamente despoblada. Entonces se produce, por carencia de personas, una sociedad muy igualitaria. Y lo que produce al final el que ellos incorporen la tecnología, que ya la conocían los chinos fundían el hierro en Caifén 400 años antes de la revolución industrial. Lo que hace que eso se integra a la producción, que Santiago Watts haya podido juntar con Watson, que no se llama Watson, en este momento no me acuerdo, que lo financia, es producto que los derechos de propiedad de los pequeños están bien protegidos porque es una sociedad más igualitaria. Y no son del Estado. O no son del rey, o no son del que manda. Claro. La revolución capitalista, que aquí en Chile nunca existió, es antimonárquica, es de los burgueses, de los artesanos de las ciudades que pelean porque la monarquía, la oligarquía no les expropie sus inventos. Nicolás dice, ¿qué tiene la Constitución, para entrar en un tema súper candente de hoy? ¿Qué visos de matriz oligárquica colonial tiene la Constitución del 80 hoy, que a tu juicio es necesario cambiar en el año y medio que viene para poder sortear la trampa de los ingresos medios? Bueno, la historia demuestra que son las instituciones políticas las que en definitiva determinan el progreso económico, no al revés. Y las instituciones políticas, ¿por qué se forman unas de una forma y otras de otra forma? Es súper debatible. Pero en el caso de América Latina es claro que fue porque la dominación de los colonizadores sobre los indígenas fue total y completa. Llegamos entonces a que el señor Pepe Botella está en España, acá se instala la oligarquía, en México, en todas partes. Todas las constituciones de América Latina, Matías, fueron más regresivas, más retrógradas que la de Constitución de Cádiz que en ese momento hizo España. O sea, la oligarquía era más monárquica, más oligárquica. Aquí se produce, ¿cierto?, la lucha entre liberales y conservadores. Está la Constitución de 1825, se impone por tal a los conservadores. 1833, Constitución completamente oligárquica, y es lo que se llama la patria oligárquica. Eso funcionó hasta que vino la crisis del salitre. Y el siglo XX. Había mucha lucha, el parlamentarismo, Balmaceda, la crisis de 1850. Bueno, la Constitución del 25 es una vuelta oligárquica, porque el parlamentarismo, con mayor participación política, había llevado mucho desorden social. Estaba la huelga de la carne, Santa María de Iquique, había comenzado el Partido Comunista. El parlamentarismo que había partido el 91 y duró hasta el 25. Conforme nosotros nos desarrollábamos, producto del salitre, las ciudades, se ampliaban los muchos territorios. Trenes. Comenzó a surgir, ¿cierto?, los artesanos, los obreros, ¿cómo se llama? El magisterio, producto de la enseñanza primaria. Los partidos populares. Los partidos populares, primero el Partido Democrático, después el Partido Obrero Socialista, después el Partido Comunista. Entonces la sociedad comenzó a tener muchos problemas. Y votaban a los ministros, hubo 505, todos hombres. En la República Parlamentaria. O sea, de 1891 a 1925 hubo 505 ministros. Sí, efectivamente. Y vino Ibáñez. Ibáñez le impuso, el Fondo de Alessandro y Palma, una vuelta a un presidencialismo exacerbado que es de raíz monárquica. Fíjate tú que en Europa, salvo Francia, que tiene un sistema semipresidencial, tú no vas a encontrar presidencialismo, eso es una figura monárquica. Tú me dirás, bueno, Estados Unidos, eso para otro programa, pues te lo puedo explicar por qué sí ahí puede ser el presidencialismo. Entonces, la Constitución del 25 nuevamente es bastante oligárquica, pero tuvo fisuras, entre otras cosas porque los conservadores ampliaron el derecho a voto porque los liberales le estaban ganando las elecciones. El derecho a voto se amplió. El derecho a voto es censitario primero, no mujeres necesariamente. Claro. Pero primero era patrimonial, después quien lee, quien escribe. Exactamente. Al final... Los propios conservadores hacia el final del siglo XIX ampliaron la cédula, el franchise que llaman los gringos, porque los liberales le estaban ganando a los gobiernos. Pero conforme avanzó la educación pública, producto del salitre, comenzó a subir el nivel de alfabetización. Entonces lo que antes era una barrera, porque nadie sabía leer y escribir, por tanto nadie podía votar,
comenzó a ampliarse el derecho a voto, comenzaron a surgir los partidos populares y por tanto se produjo este estallido. La Unidad Popular es el fin del estallido de grupos que antioligárquicos que pretenden, digamos, alguna incidencia y el sistema no es capaz de acomodarlo. Bueno, viene la dictadura y tenemos la Constitución del 80, que es aún más retrógrada que todas las anteriores, donde con un hiperpresidencialismo, en que el Parlamento prácticamente no juega ningún rol, solo puede vetar, pero no puede... Pero tú haces una mención que si es parlamentarismo o semipresidencialismo, no es el factor divisorio, porque tú dices que hay países que han logrado surgir con presidencialismo, No. hay países que han fracasado. Eso es el federalismo y el centralismo, no presidencialismo versus parlamentarismo. Yo soy completamente contrario a los regímenes con excesivo poder. Me encantaría que con la discusión de la nueva Constitución nosotros vayamos a regímenes colegiados, donde no dependa todo de una sola persona. Una persona con mucho poder, el Ejecutivo, es un botín. Todos los partidos, en vez de colaborar, pelean por quién adquiera el botín. Si tú miras, los radicales pensaban que se iban a quedar para siempre. Después los conservadores pensaban que se iban a quedar para siempre. Después los demócratas cristianos pensaban que se iban a quedar para siempre. Después los socialistas y comunistas pensaban que se iban a quedar para siempre. Después los Chicago... Entonces, la sociedad no propende a buscar acuerdos. Colaboración. Los presidencialismos, los estudiados de la ciencia política polarizan. Y cuando te preguntan a ti qué cosas de esta Constitución, así más en lo concreto... Bueno, te lo estaba diciendo. Uno, el régimen político, pero te lo contesto en 2 minutos. ¿Qué tres cosas? A mí me tocó por las Express hacer estudios comparados con la ayuda, debo decir, de Pamela Figueroa y Tomás Jordán, que me enseñaron todas estas cosas. Y Arturo Valenzuela desde Estados Unidos, que profesor en Washington. Claro, que nos ayuda. Régimen político, hay que cambiarlo. Esta cuestión solo polariza. ¿Qué otra cosa hay que cambiar? Son simples. Los quórums. Tú en ninguna parte del mundo vas a encontrar que necesitas 2/3 para cambiar leyes orgánicas o 4/7. El Tribunal Constitucional. Tiene que haber un Tribunal Constitucional como la Corte Suprema de Estados Unidos, etc. Siempre el control constitucional de algún tipo. Claro, pero es un control ex post. Ex post. No puede reemplazar al Congreso. Entonces, si alguien se siente perjudicado por una ley, puede demandarte ante... Y entonces, en ese caso particular, no aplica lo que es un recurso de inaplicabilidad. Pero que haya unos señores que son nombrados de forma súper indirecta y producto del régimen binominal que teníamos antes, la mitad al menos son de derecha, y que actúe como una cámara que no es elegida por nadie, es una cosa que no existe en ninguna parte del mundo. Derecha y izquierda en estos últimos 20 años han acudido, incluso creo que los partidos más de centro-izquierda han acudido más al Tribunal Constitucional. Está bien, sí. El problema del Tribunal Constitucional no es que exista, alguien tiene que proteger a la ciudadanía frente a eventualmente un escape en exceso del Parlamento. ¿En qué momento? ¿Si antes de aprobarse la ley o cómo se aplica la ley? Tú en Estados Unidos puedes ir a, allá hay otro sistema legal, y alegar que a ti, que si no te gusta el aborto, la ley aborto te perjudicó, y han habido casos famosos, y si varias veces la Corte Suprema en Estados Unidos falla en un mismo sentido, se entiende derogada la ley. Pero no se entiende antes de que se aplique. Entonces, sistema político, Tribunal Constitucional, ¿qué otras instituciones? Quórums, altos quórums para aprobar ciertas leyes. Y tú vas a tener las constituciones modernas del mundo son relativamente breves. Tú tienes principios fundamentales, los derechos humanos, el derecho de propiedad, en fin. Y las mayorías políticas van ajustando la ley conforme la sociedad vaya evolucionando, obviamente con respeto a las minorías. Por eso hay ciertas cosas que no va a poner que los derechos humanos, el derecho a la vida o la propiedad van a tener quórum simple. Obviamente que hay cosas que tienen que tener un quórum generalmente orgánico, o sea, la mitad más uno de los elegidos. Yo también soy partidario, por ejemplo, de... No sé por qué tenemos dos... Bicameral. Bicameral. Hay muchos países que tienen unicameral. Unicameral. Y podemos tener un sistema o parlamentario o semipresidencial como Francia, pero eso es la forma en que nos ponemos de acuerdo. Pero lo importante es que al final la mayoría sea la mayoría. Tú no puedes tener una doble censura. Unos quórum gigantescos y después el Tribunal Constitucional. Entonces este país avanzó todo lo que podía avanzar con esta regla del juego hasta que comenzamos a topar con la muralla, Matías. A mí me tocó, mucha gente dice, pero este señor viene a hablar ahora. No me importa que digan eso, está bien, está en su justo derecho. Ya con Lagos nosotros topamos 2 veces fuerte con el Tribunal Constitucional. La primera fue con el tema de hacer un fondo común para la salud, que hoy día ya se está estudiando de nuevo, con el auge. Y la segunda fue con el royalty. También nos tiraron para atrás,
Fíjate que Australia ha subido los royalties durante el boom del cobre de una forma impresionante. Nosotros no podíamos. Pero ya con la presidenta Bachelet, segunda, todas las leyes, Matías, que llevábamos, la derecha nos presionaba con el Tribunal Constitucional. Todas. La de educación, la del CERNAC, la reforma de la ley de banco, todas. O sea, esto es un... O sea, que no respeta las mayorías que se dan en las elecciones. Y eso no significa no estar de acuerdo con que las minorías tienen que tener debido resguardo. Pero una cosa es que la minoría tenga resguardo y otra cosa que gobierne. Da tu experiencia no solo académica, sino también en gobiernos, en distintos gobiernos, en distintos ministerios. Es interesante esa mirada. ¿Te parece que un cambio tan profundo como es el institucional se puede hacer en un momento de tanta agitación como el que estamos? Por ejemplo, ¿qué podría ocurrir con el derecho a la propiedad? Tú dices, bueno, los quórums de 2/3 dan cierta tranquilidad, pero ese tipo de cosas de repente al fragor de una crisis ¿no puede generarse estructuralmente un problema que se pague a mediano y largo plazo? Yo creo que hay bastante de mito urbano en esto, porque si tú revisas las constituciones del mundo, las de los países más desarrollados, todas tienen el derecho de propiedad sumamente resguardado. La única particularidad que tiene la Constitución chilena, y eso tiene que ver con los bonos de la CORA, que cuando el Estado expropia tiene que pagar en billetes constantes y sonantes, no puede pagar con bonos. Te das cuenta que hoy día es una ridiculez porque un bono del gobierno tú lo puedes, vas a la calle Huérfano y lo liquidas por cash inmediatamente. Pero bueno, esa es la única particularidad que tiene el derecho de propiedad en Chile. Ahora, sí en la Constitución, en la parte más, lo que se llama dogmática, los derechos individuales de propiedad, de libertad de prensa, de libertad de educación, prevalecen completamente sobre los derechos sociales. O sea, tú tienes que buscar un equilibrio que te tiene que estar dando la mayoría. O sea, es justo que lo que me pasó a mí, nosotros queríamos llevar gratuidad a las universidades del CRUCH, porque era la que estaba más avanzada. Bueno, el Tribunal Constitucional nos dijo no. Usted si un peso para una universidad pública, un peso para una universidad privada. Eso es política pública, no es una cuestión constitucional, por favor. Esta es una constitución ideológica. ¿Y ese tipo de cosas estaban en la Constitución? ¿Están en la Constitución del 80? Están implícitamente por cómo tutelan lo que se llama el derecho de propiedad o los derechos individuales versus los derechos sociales. Entonces se decía que era un derecho del estudiante, no un derecho de la sociedad de poder poner recursos. Entonces, de los estudiantes que están en ambos tipos de educación, claro, tenían que tener la misma atención del Estado. Claro, y es el famoso de historia de los patines. Yo decía que era imposible mejorar la educación pública mientras los particulares subvencionados pudieran cobrar copago y descremar. Ahora, es una mala frase. Pésima. Convengamos, que era mejor poner patines que quitar. Me he mejorado. La otra vez hice una que me felicitaron por primera vez, porque generalmente me cachetean por lo mala de mi metáfora, que es los zapatos 36 versus los zapatos 39, etc. Mala frase, pero el sentido de igualar la cancha. Claro. Pero igualar para arriba es mejor que igualar para abajo y eso... No, si es igual al medio nomás. ¿Qué es lo que te dicen ahora cuando alguien plantea una FP estatal? Muy bien, te dicen. Pero siempre que se haga con la misma regla del juego, porque si no se va a comer, si la FP estatal, si el fondo pierde, lo pone el Estado, ¿cuánto tiempo van a durar las FP privadas? 0. Todos nos vamos a la del Estado. Obvio. Tiene que estar nivelada con las mismas reglas del juego. Ese es todo el punto. Nicolás Izaguirre, este libro ya está naturalmente en librerías, ¿no es cierto? Está en librerías. Es muy fascinante, de verdad. Yo no lo terminé, pero muchos capítulos bien amplios. Porque me llegó hace poco, pero fascinante. Es feo que yo... Sobre todo el de Chile, aparte de la travesía de Chile, yo lo encontré alucinante cómo se empieza a tejer la realidad de hoy con muchos puntos en común que se mantienen. Es feo que yo lo diga, pero para la gente en la casa se lo di a leer a amigos que no son economistas. Bueno, te digo, si es a prueba de periodista, se imagina para cualquier... No, pero tú eres una persona muy informada. Sí. Me dijeron... Se lee muy si tú lo quieres leer como un libro de historia, lo puedes leer como un libro de historia. Tengo la sensación de que hay un buen editor y un buen periodista también detrás de la investigación. Sí, ¿no? sin duda. La muy buena ayuda de mi amigo Hugo Arias y del editor de Random House. Ahí está, Desigualdad, Nicolás Izaguirre, un estudio de 1 año y medio, muy documentado, con mucha información, con muy buena prosa también, y que se entiende bastante para lo que está ocurriendo hoy. No se escribió para esta oportunidad, pero es un muy buen momento y una muy buena casualidad. Nicolás, gracias por estar aquí. Gracias a ti por el espacio de tiempo, Matías. Hacemos una pausa. Gracias, Nicolás. Ya volvemos aquí en Vía Pública. ¿Crees que habrán nuevas acusaciones constitucionales? El 75% cree que sí, un 25% cree que no. Yo debo suponer que si va a haber nuevas, que sean fundamentadas y que nos transformemos en una temporada de acusaciones, porque si no, ahí sí que tenemos experiencia, que no se avanza mucho por esa vía. Pausa y volvemos a Vía Pública.
Estamos de vuelta en Vía Pública. Tenemos dos estupendos invitados para hablar sobre lo que ha ocurrido esta semana muy particular, donde se han visto dos acusaciones constitucionales contra el exministro del Interior, el jefe político del gobierno de Piñera pasado, en la última parte, y ahora, o sea, un súper líder político, y el propio presidente, que hoy día sortea una acusación constitucional. Y se queda entonces rondando en el aire esta idea que en la historia de Chile se ha repetido, si es que entonces va a ser una herramienta de ser adversario político el acusar o no. Es parte de las preguntas que tengo para Mario Herrera, que es analista político de la Universidad de Talca. Mario, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Y Pablo Valderrama, que es director ejecutivo de Idea País. Pablo, gracias por estar aquí también. Gracias a ustedes, Matías. Mario, yo le preguntaba fuera de cámara si ustedes creen que se inicia una temporada donde la forma de hacer política va a ser por la vía de las acusaciones constitucionales. ¿Tú qué crees? Sí, no, yo lo veo difícil. O sea, si lo que pasó hoy día marca un antes y un después. Uno puede acusar constitucionalmente a algunos ministros con relativo éxito. O sea, si miramos que en el último tiempo han habido 3, no necesariamente esas 3 han sido igual de exitosas. Probablemente la de Chadwick tenga mayor salida, pero las otras 2 no. Hoy día lo de Piñera marca un antes y un después. Si no lograron sacar a un presidente, menos van a poder sacar al resto de los ministros. Además, el contexto en el que se dio esa acusación constitucional en un principio era un contexto en que la movilización, los derechos humanos estaban mucho más presentes de lo que están ahora. O sea, ahora igual son importantes, no les quiero quitar mérito, pero la movilización social estaba en un momento distinto al que está ahora. Pablo, ¿qué te parece a ti? ¿Tienes algún temor a que empiece a ser esto una práctica más habitual de lo que lo fue? Pues si miramos los últimos 30 años, el regreso a la democracia hasta ahora, había habido Jana Proboste, Harald Beyer, ministro Silich, que era ministro de Salud, de Educación, disculpa, exactamente. No sé, se nos van algunas más. ¿Te parece que pueden empezar a ver más seguido? No, yo tengo la sensación de que acá, tal vez soy un poco optimista, pero que como decía Mario, acá lo que ha pasado un antes y un después con la acusación del presidente Piñera, y además que hay que entender el contexto, esto sea en un contexto de una crisis política importante en Chile, y en ese sentido esa crisis, de alguna manera uno puede compartir o no, pero necesitaba buscar un responsable. Y la acusación en contra del exministro Chadwick, de alguna manera encuentra ese responsable, y por lo tanto lo que debiese esperar uno naturalmente es que la oposición sobre todo actúa con responsabilidad y se da cuenta de que un clima político marcado por acusaciones constitucionales va polarizando más al país, sobre todo a vísperas de un plebiscito que, como lo comentamos con Mario antes fuera de cámara, un plebiscito lo que hace es polarizar un país. Y por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse acá es si el mundo político va a querer profundizar esa polarización o más bien va a querer de alguna manera bajar los ánimos, teniendo en cuenta el contexto grave que enfrentamos. En teoría, uno debe suponer que la clase política tiende a no querer polarizar las cosas porque sabemos cómo terminan. Pero otra cosa Depende de quién. No, uno debe suponer que en términos normales, cualquier ser humano dice, mira, las cosas no debemos... Ni uno quiere agarrarse a combos con otro, digamos. Hay gente que termina agarrado a combos, pero nadie a priori entra, o en sano juicio, nadie entra a una relación querer agarrarse a combos, ¿no es cierto? Dicho bien callejeramente. Suceden esas cosas, pero nadie las anda buscando, Mario. Sí, pero ahí hay algo, es una polarización a 2 niveles. O sea, tú tienes la polarización política y la polarización social. Si hay algo que no hemos visto todavía es polarización social. No vemos enfrentamientos de personas en la calle, lo de las chaquetas amarillas en su momento no funcionó, no quiero decir la palabra que no prendió. Dígalo. Con cuidado. No funcionó de la forma en la que probablemente... Y el resto fueron casos más bien aislados de enfrentamiento entre personas o enfrentamientos verbales. Ese es un tipo de polarización. La otra polarización es una polarización política. Y cuando uno mira los datos de las encuestas previo a la elección, tú notabas que tenías una oferta programática que estaba sumamente polarizada. La izquierda y la derecha estaban debatiendo temas polarizados, que eran temas además más postmaterialistas que temas materialistas. Aparece este movimiento social y dice, no, mi tema son el sueldo, las pensiones, que son temas materiales. Y esos temas materiales enganchan muy bien con un electorado de centro. Y esa es parte de la explicación de por qué llegamos a esto. ¿Ustedes creen, Pablo, que hay una sociedad menos polarizada que la clase política? ¿Esa es la tesis que defiende Mario? Yo estoy de acuerdo y de hecho agrego un dato adicional que uno ve el Congreso y como producto del sistema proporcional, ese es un sistema electoral que lo que promueve precisamente es exacerbar un poquito más los polos y que ese espacio que está al medio, que uno llamaría moderado, tiende a estar subrepresentado. Yo pienso en un sistema proporcional que lo que hace, por ejemplo, al decirle a las personas, usted ocupe un nicho muy específico, háblale a un grupo muy específico y probablemente va a salir arrastrado o va a salir con un 5 o 6%,
Que ha pasado mucho en este caso. Efectivamente, entonces yo creo que concuerdo con el análisis de Mario, y en el caso del sistema político me parece que el sistema proporcional es algo que hay que revisar precisamente en esta imagen, en esta línea de la polarización. Mario, Sí, ¿estás y de que eso acuerdo? también te habla de la legitimidad. Fíjate que el 82% de los diputados que actualmente son diputados salieron electos con menos votación que el menos votado en la elección de 2013 con el sistema electoral antiguo. A ver. Del sistema electoral antiguo, el menos votado estaba en esta línea. Claro, ¿Qué porcentaje está abajo? el 82%. El 82%, o sea, muy Menos atomizado. del 13%. Menos del 13% de los votos. O sea, ellos son arrastrados probablemente ese 82%. Claro, o sea, los 10 menos votados tienen menos de un 3%. Este es el tipo de cosas que hay que revisar en una constitución, ¿cierto? Ver el tema, el sistema idóneo que tenemos para que no se polarice, para que tenga buen nivel de representación. Sí. Efectivamente, y también para generar un clima político favorable. Uno piensa en un sistema presidencial como el nuestro, que convive al mismo tiempo con un sistema electoral como el proporcional. La posibilidad de llegar a acuerdos es muy complejo, por lo tanto la política tiende a verse más polarizada. Al no haber una mayoría así clara. Suele darse mucho lo que está ocurriendo ahora, que la mayoría es oposición al presidente. Entonces, un bloqueo permanente o un choque Y permanente. además hay muchas oposiciones o hay pequeñas mayorías, entonces ya no es un interlocutor con quien hay que sentarse a negociar, sino que son varios interlocutores, obviamente cada uno con su propia agenda, y evidentemente eso hace que el clima político sea bastante más adverso. Mario, ¿te parece que este tema debe conversarse en la nueva Constitución? Sí, o sea, los sistemas electorales perfectos no existen, los sistemas electorales no te van a mejorar los políticos son políticos por ellos mismos. O sea, no. Así existen ciertos efectos que ocasiona un sistema electoral. Ahora, viendo el contrapunto también, un sistema mayoritario que probablemente sería más fácil para entender de la gente y no ocurriría en este tipo de diputados con baja votación. Un sistema mayoritario también produce lo que se llama las tiranías de las mayorías. O sea, yo saco... Explícanos el sistema mayoritario, porque Yo el saco proporcional lo conocemos, el binominal lo conocemos. Mayoritario, en palabras simples, es el que saca más votos gana. Sí, hay dos sistemas de mayoría absoluta y mayoría relativa, y también está el de mayoría calificada, que es el que vamos a usar ahora para gobernadores regionales. Y el problema que tienes es que si tú ganas con el 50% más uno de los votos, tienes al 49% en contra. Y eso te facilita la posibilidad de llegar a acuerdos porque tienes todos los escaños con el 50%. Pero la dificultad que tiene es que pierde legitimidad en el sentido de que hay minorías que son importantes que no están representadas. Yo me agrego una cosa. Cuando se cambió el sistema binominal al sistema proporcional, el principal argumento fue aumentar la representatividad. Eso se pensaba con un costo que era la gobernabilidad. El problema es que con el cambio que se produjo, obviamente la gobernabilidad, lo estamos viendo hoy día, se hace más difícil de ejercerse, pero parecía ser que la representatividad tampoco aumentó tanto, precisamente por lo que te decía antes, de que los polos tienden a estar más sobre representados, y el mundo, yo diría, donde está la gran mayoría de los chilenos, yo diría el espacio más moderado, tiende a estar subrepresentado. Por lo tanto, yo creo que este proceso constituyente abre la posibilidad también de preguntarse sobre las normas electorales, por ejemplo, y por lo tanto cómo podemos generar una arquitectura política que es más proclive a los acuerdos y a la gobernanza. Ahora, igual hay que tener cuidado con las expectativas ahí. En Chile siempre le hemos echado la culpa a las instituciones de los resultados que tienen. Al año 2005, cuando estaban los senadores designados, que sacando los senadores designados se iba a arreglar el país. Después el voto voluntario, que ahora los que defendían el voto voluntario se esconden, pero ellos defendían que con el voto voluntario iba a mejorar la calidad de la representación. Después fue el sistema binominal, que el sistema binominal iba a arreglar esta cuestión del duopolio y todo lo demás. Y ahora es la nueva constitución. Entonces, no le adjudiquemos a las instituciones cosas que no son responsabilidad de las instituciones. Déjenme volver un segundo a la actualidad. ¿Por qué creen ustedes o qué tiene de distinto la acusación que terminó no destituyendo porque no tenía cargo, pero sacando del sistema político al ministro Chadwick por 5 años? Es la pena más dura que pueda tener un funcionario público o un político. En cambio, en el caso del presidente Piñera ni siquiera pasó la cuestión previa, es decir, el prejuicio que iba o la preacusación en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la diferencia cuando estamos en el mismo contexto, en el mismo entorno? La convocatoria, si se quiere, tiene un punto central común, que son las violaciones de los derechos humanos. ¿Cuán responsable era uno u otro? ¿Por qué creen ustedes que tuvo destinos tan distintos, Pablo? Yo diría que perseguían objetivos distintos. La acusación en contra del exministro Chadwick lo que buscaba era efectivamente encontrar un responsable político de lo que gran parte de las personas dicen, que en Chile ha existido violaciones de derechos humanos y que por lo tanto era posible evitarla. Y eso es un objetivo, encontrar un responsable. Y me parece que en el caso del presidente Piñera acá, más que encontrar un responsable, es evidentemente hacer es totalmente simbólico. Aquí lo que se está haciendo es cuestionar la figura o la gestión del presidente en este último periodo, sabiendo que no iban a contar con los votos, pero evidentemente es para marcar una bandera, y a mi juicio yo creo que no se logró del todo. Yo creo que salió bastante más trabado. Yo creo que al final de cuentas esto fue una especie de autogol para la propia oposición.
Mario, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es la diferencia que ven estos dos casos? Sí, la diferencia es que afortunadamente en cierto sentido existe como una sensación de que hay que defender las instituciones en Chile y el presidente representa una institución en sí mismo porque es la persona que está ocupando ese cargo y está en ejercicio, Claro, a diferencia de y Chadwick. que salvo que haya un caso demasiado evidente, flagrante, se cuida la institución presidencial y no se le remueve. Lo que a mí me llama la atención es que cuando uno veía las declaraciones de esta acusación a Piñera, no se estaba discutiendo el fondo, no se estaba discutiendo el tema de los derechos humanos, no se estaba discutiendo, lo que se estaba discutiendo en el fondo es si el presidente se tenía que sacar o no se tenía que sacar. O sea, al final termina siendo más un juicio político que un juicio real por el valor que se le asigna a los hechos que podría haber cometido. Pero si eso es así, habla mal de nuestra clase política si es que los primeros y los presidentes son o no intercambiables según me gusta o no me gusta a mí y no cumplir los plazos constitucionales y ahí hacer un gallito político con la figura del presidente o mañana será una presidenta o quien fuere. No habla bien de nuestra clase política, ¿no? Absolutamente no. O sea, y mirando el vaso medio lleno, o sea, habla también bien de nuestra clase política que se haya, en este caso, se haya aprobado la cuestión previa. Eso mirando el vaso medio lleno. Pero también esto abre una oportunidad que es replantearnos el tema de las acusaciones constitucionales en Chile. Me parece que hay una distinción bien grande entre quienes la entienden como una acusación jurídica, por lo tanto tiene que cumplir con estándares jurídicos, y quienes la entienden como un juicio político. Yo creo que eso está evidentemente en tensión y acá lo que hay que avanzar es Definir mejor y repensar el instrumento. O sea, es posible tener en un sistema presidencial un juicio político como el que algunos piensan que en eso consiste la acusación. Yo creo que eso es un error, que yo creo que no se debería avanzar en eso, pero dado que el proceso constituyente lo que va a abrir es una oportunidad para preguntarnos por nuestro sistema presidencial o pasar a un sistema semipresidencial, evidentemente hay cosas que derivan de eso, como uno de esos el tema de la acusación constitucional. Mario. Ahora, en otros países se hacen juicios políticos, pero efectivamente están declarados como un juicio político, claro, y las consecuencias que delimitar mejor las herramientas, ¿eh? Sí, ahora, lo que yo tiendo a pensar es que en el largo plazo, en el tiempo, este tipo de mecanismos que se tienen sí sirven de alguna forma para descongestionar, que esa es la gracia de los sistemas semipresidenciales o parlamentarios, para descongestionar momentos de problemas, momentos en los que no se llegan a crisis solucionar. como esta, en el fondo. Sí. Y en sistemas presidenciales, ¿cuáles son las válvulas de escape que tienen los sistemas? Un sistema presidencial como el nuestro. Si esta válvula de escape puede ser un poco costosa, ¿no? Entonces, sacar un presidente o presidenta es bien traumático. Chile lo ha vivido. ¿Cuáles son entonces, en los casos comparados, en presidencialismos tan centrados como el nuestro, válvulas de escape para poder descomprimir, Mario? Sí, ahí hay de distintos tipos. O sea, si consideramos que la mayoría de los países tiene 3 poderes, hay algunos donde, por ejemplo, la Corte Suprema o el sistema de justicia tiene ciertas herramientas. Hay otros donde incluso a nivel no es iniciativa popular de ley, pero juntando una cierta cantidad de firmas se puede iniciar un proceso de impeachment. Hay otros países donde el juicio político viene directamente del legislativo. Hay otros países que son parlamentarios donde se cae el gabinete y se cae el primer ministro, sí, y viene el siguiente. No pasa nada, es menos traumático. Pero hay un aspecto cultural ahí que también es muy importante. Son países que están acostumbrados a esa cultura política de poder sacar presidentes, sacar primeros ministros y que las cosas siguen funcionando relativamente bien. Acá en América Latina eso no existe. Claro, hablábamos recién con Nicolás Izaguirre de esa herencia monárquica, de una persona que está como por sobre, está en la punta de la pirámide, y eso es un poco el presidencialismo nuestro. Y sobre eso yo creo que lo importante es entenderlo como herencia y uno puede obviamente adoptar ciertas cosas de otros sistemas, pero entenderlo siempre de la propia cultura. Y hay cosas que uno puede diseñar, uno puede llegar a convenir, pero cuando la cultura es tan fuerte en ciertos contextos políticos, hay que ver cómo esa nueva estructura dialoga con la herencia cultural. Y me parece que en Chile hay experiencias tan distintas a las que hemos experimentado en el último tiempo, me parece que pueden ser incluso más problemáticas de lo que estamos viendo hoy día. Sí. Ahora, ustedes ven que yendo al caso de Chadwick particularmente, ¿a ustedes les parece descabellada la acusación, plausible? ¿Qué posición toman ustedes al respecto? Porque es el ministro, o era en su momento el ministro que estaba a cargo, era el superior jerárquico final de las policías. Las policías fueron las que fallaron si tomamos en cuenta todos los informes que nos hacen los institutos internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, hay una responsabilidad política al menos discutible. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que todo depende de cómo uno entienda el instrumento, que es lo que hablábamos antes. Claro. Si efectivamente es un juicio político, a mí me parece que no es descabellada la acusación. Yo que lo entiendo como un juicio más bien o de tinte jurídico, me parece que costaba acreditar. O sea, el
el tema de la responsabilidad por los actos propios, la responsabilidad por los terceros, en el fondo, que es lo que se le está imputando, me parece que tiene serios problemas para comprobar el nexo causal entre los actos, en este caso del exministro, con los actos que efectivamente generan ese daño, y así una serie de consecuencias jurídicas o aspectos jurídicos que tienen a la vista que me parece que en este caso es difícil de comprobar. Pero en lo político no te parece descabellado. Políticamente, la responsabilidad política de ser el líder del... Pero como yo no lo considero un juicio político, claro, yo creo que no era procedente, y es legítimo. Hoy día el debate está, la argumentación del senador Insulza apunta en esa línea. Él lo entiende como un juicio político y bajo esa lógica yo creo que no es tan loco pensar que una parte del sistema político considerara que procedía. Mario, ¿qué te parece a ti? Sí, lo que yo no sé es si Chadwick realmente pudo ejecutar acciones distintas que nos hubiesen llevado a un resultado diferente. Considerando que los protocolos que establece Carabineros eran protocolos que se venían trabajando con el Instituto de Derechos Humanos, considerando que esos protocolos, o sea, eran acciones que dependían en muchos casos más allá de lo que él realmente podría hacer. Yo coincido en la parte de que si el juicio es político, él es el responsable político, porque es la persona que está encargada en teoría de Carabineros y del control del orden público. En ese sentido sí sería culpable. Pero no sé cuántas acciones adicionales él pudo haber hecho por omisión o por acción. Y además, agregar una cosa muy chica, que también muchas de las antecedentes que se esgrimen para sostener esa acusación son investigaciones o son cosas que aún no están completamente comprobadas. Uno piensa, por ejemplo, lo que pasó con el militar en Curicó, respecto al cual la Fiscalía decide levantar cargo, y se usa eso como antecedente para sustentar una acusación. O sea, ahí uno se demuestra que si es una acusación jurídica, desde el punto de vista jurídico, tiene una serie de falencias que yo creo que hacen que no fuera procedente. Mario y Pablo, muchísimas gracias por estar aquí esta noche, que me estaban justo hablando porque tenemos un paso hacia el otro lado, tenemos que irnos con un compañero que está en terreno, así que les quiero agradecer, Mario y Pablo, por haber estado aquí los dos esta noche. Muchas gracias, Matías. Chao, chao. Chao. A ver si me repiten la instrucción porque me distraje para los dos lados. Don Camilo Zavala, ¿sí? Hospital de Carabineros, Camilo, adelante. ¿Me escuchas? Claro que sí, Matías, porque tenemos una información muy importante para entregarles con respecto a un brutal ataque que sufrió principalmente un sargento segundo de Carabineros que está identificado como Danilo Matamala, de 34 años, y las cámaras de televigilancia muestran ese momento exacto y también algunos videos que fueron registrados por unos transeúntes. Todo esto ocurre durante la tarde cuando se desarrollaban algunos incidentes en las cercanías y mediaciones de Plaza Baquedano. Para ser más exacto, justo en calle Merced, y fue ahí de un segundo a otro cuando un grupo de suboficiales fue atacado por una turba. Muchos se acercaron ahí, ustedes seguramente lo están apreciando ahí directamente en pantalla, y comienzan a atacar principalmente a este uniformado, a lo menos 30 personas que en el suelo a punta de golpes comienzan ahí a pegarle una en una y otra oportunidad. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Resulta que cuando este suboficial, este sargento segundo, se encontraba en el piso siendo agredido, le quitaron su arma de servicio. Este sujeto que le quita esta arma escapa rápidamente de ese lugar. Hasta ahora no se sabe absolutamente nada de él. Y otro hombre llega y le quita también su bastón. ¿Qué pasa después? Llega otro carabinero de fuerzas especiales y logra sacar a todos estos sujetos que se encontraban ahí agrediendo a este sargento segundo. Lo saca y rápidamente lo traen hasta el hospital de Carabineros. Luego, personal de la PDI ayudó también en esta investigación y lograron detener solo a 4 personas, pero se investiga si también estaban participando en todos estos disturbios y principalmente en este ataque que sufrió este sargento segundo. Lo cierto es que uno de los detenidos fue el que le robó entonces su luma, pero no todavía ha logrado capturar al hombre que efectivamente le quitó su arma de servicio. Bueno, conversamos con el general director de Carabineros y también con el general Monras, y nos decían acá adentro del hospital institucional que este sargento segundo se encuentra estable, fuera de riesgo, pero por minutos se perdió el conocimiento, y claro, no es para menos después de haber sufrido esta brutal agresión ahí entonces en la cercanía de Plaza Baquedano. Con respecto a esto, pasemos a revisar las siguientes declaraciones de Carabineros, quienes nos cuentan más detalles con respecto a este episodio lamentable, ¿no?, que vivió este suboficial de la policía uniformada. Él fue hoy día brutalmente golpeado. Lo quisieron asesinar.
Las imágenes que hoy día hemos presenciado son de una brutalidad que escapa a toda imaginación. Yo solamente quiero condenar públicamente, repudiar este intento de asesinato de un servidor público. Un grupo de personas, ¿no es cierto?, que se encontraba ahí en Plaza Italia, agrede a toda una sección de la escuela de suboficiales. Ya están en este hospital, ¿no es cierto?, se están evaluando médicamente. Y tenemos un funcionario también que recibió un estallido de un fuego artificial. En este momento se está viendo, tiene un trauma acústico hasta el minuto, está con pérdida casi total de la audición, así que estamos esperando al especialista para que lo pueda también observar. En el caso del sargento segundo, ¿cuál es el estado de salud de él? ¿Quién fue agredido por esto? Hoy día el estado de salud está en un proceso de un carácter reservado, se le están haciendo unos escáneres, pero por lo menos la persona el funcionario está hablando, está consciente. Hay personas. Perfecto, les quería comentar también que en total, luego de esta jornada de algunos incidentes y aparte de este ataque que sufrió este sargento segundo de Carabineros, hay un total de 23 uniformados que resultaron lesionados luego también de ser atacados supuestamente por grupos de manifestantes durante este día jueves. Esa es la información. Hace aproximadamente una hora atrás, Carabineros salió a explicar y a entregar más información sobre este ataque, de esta imagen realmente elocuente que muestra este ataque que sufrió este sargento segundo identificado como Danilo Matamala, de 34 años y que ingresó a la institución en 2007. Camilo, muy buenas noches. Muchas gracias por ese despacho tan lamentable, imágenes tan reprochables, bueno, y que se puedan recuperar estas personas que están con los daños que tú nos has mencionado. Muy buenas noches, Camilo. Que esté muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos aquí en Vía Pública. De vuelta aquí en Vía Pública, revisamos el resultado a la pregunta a la cual los invitamos a participar hoy. Si crees que habrán unas acusaciones constitucionales, el 74% cree que sí, el 26% cree que no. Alarmante, porque esta es una herramienta constitucional, pero excepcional. El uso cotidiano, por así decirlo, de esto claramente nos tendría en un muy mal pie. Pero en fin, ahí está la respuesta. Es lo que creen, no lo que quieren en todo caso, lo que creen las personas. Ya, vamos a revisar el portal de noticias24horas.cl. Alerta amarilla en San José de Maipo por incendio forestal que genera una enorme nube de humo. Más detalles en nuestro portal de noticias. Veamos qué ocurre con las temperaturas. La región metropolitana en este momento tiene cielo